¿Listo? Bueno, sí, señora. La doctora Stephanie Flores Herrera, quien es ginecóloga y médica de la Universidad del Rosario y que nos va a dar una charla de anticoncepción en adolescencia para pediatras. Muchas gracias, doctora, por su colaboración y doy paso para que inicie la charla. Buenas noches. Ante todo quiero darle las gracias por esta iniciativa y por la invitación. Para mí un placer volver de alguna manera a casa en la Universidad del Rosario y todos los residentes de pediatría de la Universidad del Rosario es parte de mi corazón. Esta noche vamos a tocar un tema muy importante que es la anticoncepción en la adolescencia para pediatras. Sin embargo, creo que cualquier profesional de la salud viendo esta noche puede engrandecer sus conocimientos y llevarnos a casa este tema importante. Para empezar, quiero comentarles que no tengo un remuneración por esta charla, la estoy haciendo con mi corazón. Bueno, vamos a comenzar con un caso clínico, como para ponernos en contexto y para hablar un poco esta noche de lo importante de este tema. Yo tengo una paciente de 14 años que ya está muy nerviosa, pero finalmente logra crear el motivo de consulta. Hace 3 meses descubrió una embarazada de su novio de 15 años. Consigue por medio de una prima unas tabletas de misoprostol. Estuvo sangrando durante un mes. Se hizo otra prueba de embarazo y estaba negativa. Violeta quiere saber cómo puede planificar. No quiere volver a pasar por una situación similar. Usted decide mandarle una ecografía transvaginal porque le queda un poco de días después, en la consulta de control, Violeta regresa con una ecografía que reporta un endometrio trilaminar de 8 milímetros y ovario de aspecto poliquístico. Violeta tiene sobrepeso y acné. ¿Cómo la podemos ayudar? Entonces, vamos a empezar hablando un poco. Más o menos hay 1.2 billones de adolescentes y cuando se busca el concepto de adolescencia en las diferentes sociedades de pediatría hay muchos grupos etarios de los que se habla. Me voy a quedar con el de 10 a 19 años porque me siento cómoda con ese grupo y fue como el consenso que hice cuando estaba preparando esta charla en las diferentes sociedades, lo que opinaban. La mitad de los embarazos que se presentan en este grupo de edad, más de la mitad de esos embarazos van a terminar en abortos muchas veces, como en el caso. El problema es que las mujeres entre los 15 y los 17 años en el mundo van a perder 66 72 nacimientos cada 1000 agentes, cada mujer entre los 15 y los 17 años, y en el 2000 mujeres lo que 103 nacimientos para ese grupo etario. Este embarazo razas. Eso quiere decir que desafortunadamente nuestra población más afectada van a ser adolescentes pobres, no van a tener los suficientes recursos para afrontar la maternidad. Eso va a tener consecuencias a corto y a largo plazo, tanto para estas madres como para sus futuros hijos. En Colombia en el 2019 el grupo tuvimos un total de 642,000 nacimientos. En el grupo de los 10 a los 14 años, esto es alarmante, tenemos 4,795 nacimientos fruto de esas madres de esa edad. Tanto que las madres de 15 a 19 años tuvieron 118,163 nacimientos. Esto corresponde al 19.1 de los nacimientos que son frutos de madres adolescentes. Por lo tanto, es consecuencias y el embarazo. Solamente las consecuencias del
continuar sus estudios en casos. Esto va a representar un impacto económico, es un problema de salud. Pero desde el punto de vista ginecobstétrico, estas pacientes van a tener mayor riesgo de preeclampsia, mayor riesgo de parto término. Esos recién nacidos van a tener, lo anteriormente mencionado, mayor tasa de bajo peso al nacer, van a tener mayor frecuencia de óbito, muerte intraparto, y muchas de estas pacientes no deseados también van a tener abortos secundarios pues al embarazo en edad. Esto que estas pacientes no están bien nutridas en muchas ocasiones y pues adicionalmente son muy inmaduras desde el punto de vista de toma de decisiones y no. La sexualidad y la violencia es algo de lo que tenemos que estar conscientes, lo tenemos que respetar y tenemos que saber que los pacientes adolescentes van a tener sexo. Esta es una encuesta que en el 2013 se hizo en los Estados Unidos, en el National Family Growth Survey. Ellos lo que hicieron fue que recolectaron datos de todas las consultas que se hicieron en medicina familiar. Le preguntaron a los adolescentes de diferentes edades si ya tenían actividad sexual y como podemos ver, a medida que pasan los años, más porcentaje de pacientes adolescentes se van a sumar a los que ya están activos. Usaron anticoncepción en su última relación sexual, o sea, están absolutamente y del cual vamos a hablar más adelante. Para atender a estas adolescentes hay que hablar de salud sexual y es que tenemos que tener en cuenta tres cosas muy importantes. Si llega el adolescente tenemos que reconocer sus derechos sexuales, tenemos que educarla sexualmente y tenemos que ofrecer un servicio confidencial y de alta calidad. No se puede ir un adolescente con una duda respecto a la anticoncepción cuando la tenemos en consulta. Ese sería el objetivo y el ideal de estas consultas. Tenemos que hablar de derechos humanos y a pesar de nuestro sistema de valores, tenemos que reconocer que los seres humanos somos libres para elegir el momento y la forma en la que queremos expresar nuestra sexualidad. Entonces, pues, los pacientes requieren de nuestra ayuda, no de que sean juzgados por nosotros. Y tenemos que generar un vínculo de confianza, y esto es lo más importante de estas consultas, y parece un reto con las adolescentes. Que tenemos. ¿Cuáles son los escenarios que vamos a tener? Tenemos dos escenarios claves. La paciente que va a asistir sola a la consulta, que va a ir con un motivo de consulta directo, doctora, yo necesito planificar, o doctor, yo necesito planificar. No sé si ustedes me podrían complementar más adelante cuando estemos discutiendo, pero esas pacientes son raras, las adolescentes son pacientes muy difíciles, generalmente no son muy abiertas al diálogo, son bastante calladas. Hay otras que asisten solas, pero que tienen otra queja ginecológica completamente diferente. O sea, la consulta de anticoncepción va enmascarada en que la paciente dice que está sangrando mucho, en que tiene acné, en que tiene muchos cólicos. Y ellas saben que, por sus compañeras o por amigas, que parte de los tratamientos para la dismenorrea, por ejemplo, son los anticonceptivos orales, entonces cumplirían doble para ellas. El otro escenario es que tenemos pacientes que asisten acompañadas, y esto en lo personal me parece que es más difícil de manejar. Van con un acompañante, a veces el cónyuge, a veces es la mamá o el papá inclusive. Entonces esta consulta se torna un poco difícil. Ellas a veces cuando acuden acompañadas van con un acompañante y el acompañante sabe que están consultando por un tema ginecológico de anticoncepción o igualmente van con un motivo de consulta enmascarado. Las guías de ginecología infanto-juvenil en este caso son muy claras. Si hay que notar el ritmo de la consulta, hay que leer tanto el comportamiento del acompañante como el de la paciente y en lo posible, si vemos que no hay un canal de comunicación que sea seguro para la confidencialidad de la paciente, hay que buscar la manera de atenderla sola para poder muy respetuosamente preguntar y darle pues cabida a las diferentes dudas que pueda tener.
Entonces hablemos, ya entrando un poco en materia, en cuáles serían las prácticas del anticonceptivo ideal. El anticonceptivo ideal entonces va a permitir disfrutar una sexualidad sana y gozosa, tiene que ser altamente efectivo, estamos hablando de un mundo ideal, no depende del cumplimiento de la paciente, no va a exponer al paciente a mayores riesgos de la salud, no va a tener impacto en el futuro reproductivo, la protección contra enfermedades de transmisión sexual estaría garantizada, va a tener un impacto favorable a nivel metabólico y de hueso y va a tener pocos o ningún efecto secundario. Realmente el anticonceptivo ideal no existe. Además de todo esto, sería buenísimo que sumara beneficios adicionales no contraceptivos. Existe, lo que podemos hacer es podemos buscar el anticonceptivo para nuestras pacientes, hacer una receta de cocina, nos vamos a dar cuenta a continuación que pues tenemos una variedad amplia de opciones para las pacientes, pero esto no existe, que hay muchos que nos pueden ofrecer esto, pero siempre, y este es uno de los mensajes que quiero dejar para llevar a casa, la anticoncepción dual es importantísima. Hay embarazos, pero no nos va a evitar los claro, vamos a evaluar para comenzar la consejería. Hay que preguntar qué hay menos que nos puede dar luces en cuanto a qué tan adherente puede ser la paciente con los métodos que le vamos a ofrecer, con quién vives, hay que evaluar el riesgo social que tiene esta niña, por qué va a tener relaciones sexuales, con quién las va a tener, está utilizando alguna sustancia, todo eso hay que preguntarlo. Tiene ingresos, tiene mesada, te pueden ayudar. Esto va encaminado a que si les vamos a mandar un método anticonceptivo que no lo cubra la entidad promotora de salud, ella va a ser capaz de mantener ese método en el tiempo. Los anticonceptivos, a pesar de que recientemente fueron regulados, constituyen un gasto y pues los adolescentes generalmente no tienen un ingreso fijo, entonces ¿cómo van a mantener el método que su primer menstruaciones, cada cuánto están llegando, tiene dolor, cómo son las menstruaciones en cuanto a la abundancia de ese sangrado, cuándo fue la fecha de última a consejerías anticonceptivas y ya están embarazadas y no saben antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Aquí es muy importante en los antecedentes patológicos, en los antecedentes farmacológicos y sobre todo en los casos de los pacientes que presentan migraña aura. En búsqueda, ya vamos a hablar un poco de unas indicaciones para el uso de ciertos tipos de anticonceptivos. El examen físico en la sociedad es muy claro, es lo examen general. No es necesario en primera consulta, por ejemplo, para los que tenemos público, no es necesario hacer un examen genital en adolescente. Para ellas es fácil acceder a que se examine la parte genital, no es necesario tener un examen de estos, a menos que vayamos a insertar un dispositivo intrauterino, pero pues eso lo tendríamos que hacer con el consentimiento de la paciente. ¿Cómo vamos a escoger entonces el método para la paciente? Lo primero que tenemos que ver es la elegibilidad que tiene. Tenemos que explorar condiciones o patologías concomitantes que puedan interferir con el uso de los anticonceptivos y su seguridad. Tenemos que evaluar la efectividad. Esto es importantísimo en las pacientes adolescentes, qué tanta adherencia va a presentar una paciente adolescente al utilizar ese método, de qué tanto vamos a depender de las decisiones que va a tomar el paciente, si se le va a olvidar, si no se le va a olvidar. Ahí es donde les digo que la parte psicosocial es muy importante y los costos que esto va a tener y si ella es capaz de mantenerlos. ¿Alguna contraindicación? Entonces, a eso es a lo que va dirigido la elegibilidad. Esta es una tabla
mucho más grandes. De pantalla, esta tabla está disponible para el uso de anticonceptivo. Son dados con frecuencia. La última actualización es del 2016. La publica el Centro de Enfermedades y Prevención de Atlanta, el CDC. En esta tabla vamos a encontrar patologías que siempre tenemos que buscar, condiciones especiales que siempre tenemos que buscar, pero yo creo que para esta charla y para dígase positivo, las anticonceptivos combinados, no existe ningún tipo de contraindicación. Aquí quiero, a manera de recordar y extraerles que estos criterios de elegibilidad traen unas categorías que van por colores, como pueden ver al fondo. Para recordarles, la categoría 1 corresponde a no restricción, corresponde a ventajas del uso del método que no superan el riesgo, discúlpenme. La categoría 3 tiene un riesgo que supera las ventajas y la categoría 4 es un riesgo inaceptable. Como se puede dar cuenta, no tenemos colores ni rosados ni rojos que corresponden a lo que estaría contraindicado para la edad, así que cualquier método puede ser utilizado durante la adolescencia. La efectividad. Esta es una imagen mucho más amable del índice de PER que nos enseñaron todos en la universidad. Una imagen así, una paciente que porcentajes de efectividad del método anticonceptivo. Como podemos ver en la primera línea, vamos a encontrar los métodos más efectivos que van desde el uso del implante, vamos a encontrar menos un embarazo en 100, o sea, es una tasa muy, muy buena para la detección de embarazo. Continuando con los anticonceptivos, vamos a tener la segunda línea, que son las pastillas anticonceptivas, el parche, que pues no lo tenemos disponible aquí, pero es una manera de que educación, el anillo vaginal, que es la infección, o el vamos a tener de 6 a 9 pasos. Dependemos mucho de adherencia al método. Y ya más allá de esto, pues vamos a encontrar otros métodos como el coitus interruptus o los métodos de fertilidad natural, pero pues aquí sí vamos a encontrar muchísimos más que embarazos. Aquí hacemos énfasis nuevamente, tenemos que usar siempre las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a hablar brevemente de cada uno de los métodos de anticoncepción y nos vamos a detener en cuáles serían las ventajas de los grupos que tenemos para las adolescentes. Entonces tenemos el dispositivo intrauterino, que pues muchas personas pensarían si es nulípara y si no ha iniciado vida sexual no se puede. Mentira, sí se puede. Lo que causan los dispositivos es una reacción estéril al cuerpo extraño en la cavidad uterina, que va a crear un ambiente hostil para los espermatozoides. Este efecto ocurre antes de la fertilización, aunque pues queda duda después de la fertilización. Vamos a tener dos, la T de cobre, que va a aumentar el ambiente en iones de cobre y va a producir enzimas, leucocitos y prostaglandinas en el útero y en el fluido tubárico, que va a alterar esto, entonces la función espermática, y va a prevenir la fertilización. En cambio, los dispositivos de levonorgestrel lo que van a ejercer es un efecto local en el endometrio, van a hacer una liberación de mediadores de cuerpo extraño, van a producir un engrosamiento del moco cervical y van a inhibir la capacitación y la supervivencia espermática. Estos métodos son altamente efectivos y tienen tasas de fracaso menor al 1%. El problema con los adolescentes es que sí tenemos un riesgo de expulsión mayor que en las pacientes multíparas, entonces pues ahí sí tendríamos ese problema, pero pues tengo muchos pacientes adolescentes que son usuarias de dispositivos y nunca los han expulsado. La inserción no está contraindicada, como ya les había dicho, en las pacientes nulíparas ni en aquellas que no hayan iniciado vida sexual. Tiene poquitas contraindicaciones este método, entonces una de las que tenemos que tener en cuenta es pacientes que tengan alteraciones morfológicas, alteraciones munerianas, tal vez no serían las mejores candidatas para usarlos, y son aptos para aquellas que tienen
una excelente herramienta cuando tenemos casos de problemas concomitantes que no nos dejan usar. Igualmente, quiero utilizar. Hay pacientes que no quieren recibir hormonas. Tiene un problema que sí puede presentar aumento de dismenorrea asociada, entonces no sería la mejor opción para las pacientes. Y los dispositivos liberadores de levonorgestrel sirven mucho para las pacientes que de base tienen hemorragia normal, que ya tienen sangrados abundantes, dolorosos. Y como dato importante, el 50% de los pacientes hay que conversar con los pacientes porque muchas de ellas no le dan de nunca haber menstruación. Entonces, estos dispositivos tienen unas duraciones importantes. En el caso de Mirena, 5 años. En el caso de Yaides, 3 años. En el caso de Kailina, 5 años. Entonces, pues, ¿cuánto tiempo va a durar la paciente sin menstruar? ¿Lo va a aceptar o no lo va a aceptar? Los implantes son los métodos de planificación reversibles más efectivos que tenemos. Tienen tasas inclusive superiores a la fertilización. Son de progestina únicamente, son de fácil aplicación, son discretos, van en el brazo, nadie lo va a notar a menos pues que se lo toquen. Su mecanismo de acción es la supresión de la ovulación, engrosamiento del moco cervical y alteración del endometrio. Tenemos tasas de 0.05% por cada 100 mujeres que experimentan un embarazo durante el primer año de su uso típico, o sea, son buenísimos. Lo malo, pues digamos que lo que podríamos tener como en contra es que tienden a causar irregularidades menstruales que van desde el aumento del flujo de sangre menstrual hasta en algunos pacientes. Esto es absolutamente impredecible. Hay pacientes que no presentan nada, hay pacientes que sí lo presentan y hay que explicárselo como las posibles consecuencias de su uso. En tanto, si inyectamos, en ese caso tendrían las mismas acciones, contraindicaciones, efectos adversos y los criterios de elegibilidad que tienen los anticonceptivos orales combinados. Y los de progestina sola, que pues ahí tendríamos la representante, el acetato de medroxicam, que es la pastilla, la inyección trimestral, disculpe. En la expresión de la ovulación, evitando el pico de LH, son de muy fácil aplicación. En este caso estamos hablando de la inyección de acetato de medroxiprogesterona, porque pues se hace cada 3 meses. Sin embargo, tenemos que hacer la salvedad de que sí tiene muchas alteraciones del patrón de sangrado, sí se ha asociado con la posibilidad de pérdida de masa ósea, aunque en los estudios son muy claros de que la pérdida es reversible. Sin embargo, sí tiene un warning en la caja de que no debe usarse por más de 2 años. Las sociedades internacionales, tanto de ginecología como de infanto-juvenil, no hacen un llamado a no utilizarlo en los adolescentes, dado que pues es un método demasiado sencillo, son 4 aplicaciones al año nada más. Eso es un comentario muy personal. Yo estoy convencida de que existen mejores métodos de planificación para ofrecer que los inyectables trimestrales. Entonces, pues ahí les dejo esa idea. Los anticonceptivos combinados, de estos sí tenemos una variedad muy importante. Cuando hablamos de combinados, que tenemos combinación de estrógeno y progestinas, su mecanismo de acción es la supresión de la ovulación, eso lo la progestina, y la estabilización del endometrio para un mejor control del ciclo, eso lo hace el componente estrogénico. Vienen pastillas orales o el anillo vaginal, que como les decía es una excelente opción para el manejo de las adolescentes porque pues no contaríamos con la adherencia de la toma de la pastilla diaria. Y las pastillas, pues como ya estábamos diciendo, pues, el problema con las adolescentes es la adherencia. En tanto, los anticonceptivos combinados son seguros para la mayoría de las adolescentes, aunque aquí sí es muy importante revisar los criterios de elegibilidad en condiciones especiales, porque en este caso vamos a tener el estrógeno involucrado, que va a ser pues, el responsable del riesgo tromboembólico. Tenemos muchas presentaciones y variedad de progestinas. Las progestinas son ese componente, si vamos a hablar del típico levonorgestrel, etinilestradiol, la progestina sería en este caso el levonorgestrel. Tenemos muchas progestinas y con las progestinas quiero hacer una salvedad.
Dependiendo de la acción que tenga la progestina en los diferentes receptores, como vemos aquí en la pantalla, podemos tener entonces beneficios no contraceptivos adicionales a la terapia anticonceptiva. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera una molécula antiandrogénica como para una paciente adolescente con síndrome de ovario poliquístico, sería ideal brindarle una terapia que incluya el acetato-ciproterona o el Dienogest. Eso le ayudaría, además de la anticoncepción, a controlar la parte androgénica, como es el acné, el hirsutismo. Entonces, ahí es donde podremos brindarle un abanico de posibilidades a las pacientes. Antes de cualquier cosa, no estoy haciendo propaganda a ningún tipo de anticonceptivo con estas imágenes, simplemente tengo que hacer una salvedad en cuanto a algo que me parece muy importante que nos llevemos a casa. La dosis adecuada para adolescentes en cuanto al estrógeno, en lo posible se recomienda el uso de preparados con mayor dosis de estrógeno. Generalmente las mamás, esto lo hacen las mamás cuando se sientan a pedir un anticonceptivo para la hija, nos dicen, por favor, doctora o doctor, regáleme una fórmula de un anticonceptivo suave. Todo lo contrario, las pacientes adolescentes deberían tener una dosis de estrógeno alto porque así le disminuimos el riesgo de menor ganancia de masa ósea asociada a menores dosis de estrógeno. Esto especialmente importante 2 años después de la menarquia. Para llevar a casa las presentaciones comerciales que se presentan como suaves, generalmente son las que tienen 20 microgramos de tinilestradiol en el mercado y esas no nos sirven para los adolescentes. Por eso les traje el ejemplo de una comúnmente usada. Entonces, si vemos Femel y Femel 20-CD, Femel sería la adecuada para las adolescentes porque son aquellas que tienen 0.03 miligramos de tinilestradiol, versus Femel 20 que siempre es importante recordar que existe la anticoncepción de emergencia. Si una paciente llega a una consulta hablándonos de que tuvo relaciones no protegidas, de que usó imperfectamente un método, se rompió un condón, se le olvidaron las pastillas, no se puso una inyección, siempre están las opciones de anticoncepción de emergencia. En Colombia tenemos disponibles el levonorgestrel, dosis única de 1.5 o 2 dosis de 0.75 separadas por 12 horas, o el acetato ulipristal, dosis única de 30 miligramos. El levonorgestrel con un efecto hasta 72 horas después del coito no protegido, y en el caso del acetato de ulipristal tenemos una tanga más amplia de 120 horas. En cuanto a las recomendaciones de las sociedades de cuál sería el método ideal para las adolescentes, este es el comité de la COC que fue publicado en el 2017 y lo reafirmaron en el 2019. Ellos nos recomiendan que deberíamos utilizar los LARCs, los anticonceptivos reversibles de larga acción, o sea, los implantes y los dispositivos, ya que no dependen de la adherencia que las pacientes puedan tener a los métodos y que pues simplemente utilizándolos desde la primera consulta van a estar protegidas por largo tiempo. En el caso de los implantes tenemos implantes de 3 a 5 años y los dispositivos de 3 y 5 años también. Vamos a hablar un poco de los mitos y las realidades y aquí pues sí nos vamos a detener un poco. Entonces, ¿qué tan cierto es que los dispositivos intrauterinos se asocian a enfermedad pélvica inflamatoria? Antiguamente los dispositivos intrauterinos estaban fabricados con un material que sí predisponía un poco a infecciones vaginales. Eso ya cambió, infecciones pélvicas y vaginales, eso ya cambió, tienen nuevos componentes. Lo que sí se ha visto en los estudios es que los 20 primeros días después de la inserción del dispositivo intrauterino sí hay un aumento en el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria, por lo tanto es importante ver las condiciones de base de la paciente y recomendar el uso del preservativo mucho esa primera parte después de la inserción. ¿Qué tan cierto es que los dispositivos intrauterinos están asociados a embarazos ectópicos? Esto es relativo, en tanto a que es raro que se presente, como ya vimos por las tasas de efectividad del método anticonceptivo, un embarazo con un dispositivo intrauterino. Sin embargo, en el momento que se llega a presentar, sí es más frecuente que sea un embarazo ectópico. Con todos los métodos de anticoncepción, las pacientes nos preguntan que si van a sangrar más. Aquí hay que individualizar, hay que dejarle claro que hay pacientes que responden mejor que otras, hay pacientes que
no van a tener problemas de sangrado. Si tienen problemas de sangrado de base, si tienen dismenorrea de base, sería ideal, si tienen tanto hemorragia uterina normal como dismenorrea, sería ideal darles preparados que sabemos que van a disminuir el sangrado, como por ejemplo el dispositivo con levonorgestrel, o preparados combinados orales que estén que a nivel de endometrio causen que pues ese endometrio se vuelva más pequeño y que nos ayuden a manejar esa parte. El aumento de peso también depende del tipo de anticonceptivo y depende de las pacientes. Los implantes sí se han visto asociados con el aumento de peso, sin embargo, no todas las pacientes lo presentan y esto es absolutamente impredecible. Lo que siempre le decimos a la paciente, los métodos anticonceptivos no son para siempre. Si usted decide que no lo tolera, pues lo retiramos y tenemos un abanico de posibilidades para ofrecerle. Si me van a dar acné, igualmente, los implantes, las inyecciones tienden a producir en algunas pacientes, no en todas, exacerbación del acné, pero pues ahí debemos hablarlo con la paciente. Aparición de vellos también, tanto el acné como la aparición de vellos, si la paciente de base va con estos problemas, que son más amigables con este tipo de cuadros. Aumento de probabilidad de presentar cáncer, esto lo pregunta mucho, la respuesta es no, inclusive tenemos disminución de riesgo de cáncer endometrial o cáncer ovárico. Infertilidad futura, definitivamente no. Todos los métodos anticonceptivos que presentamos y que tenemos disponible son reversibles y una vez se suspenden se retoma pues el potencial fértil de las pacientes. Como conclusiones y para terminar, tenemos que, para llevar a casa, la decisión del método de anticoncepción debe ser de la paciente, guiada por la consejería del profesional, con los conocimientos técnicos. El objetivo es lograr la mejor indicación traducida en adherencia, continuidad y uso correcto para evitar un embarazo no deseado. No existen contraindicaciones de métodos anticonceptivos por la edad de la paciente. Al usar anticonceptivos orales combinados hay que optar por dosis mayores de estrógenos, pues para la parte del hueso, y siempre recomendar anticoncepción dual con condones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta charla tan interesante y tan chévere. Damos paso a preguntas de pronto si alguien tiene. A mí, pues, me escribieron una y es si hay alguna connotación especial en una adolescente Down, teniendo en cuenta pues que hoy en día la expectativa de ellos pues es mayor. Por supuesto. Con los pacientes con discapacidades cognitivas, es muy importante la consejería con los padres. En Colombia hay mucho debate sobre los derechos de estos pacientes. Siempre hay que respetarlos, también hay que ver, hay que apoyarlos, hay que llevarlos de la mano. Ellos tienen derechos. Antiguamente, estos pacientes eran llevadas inclusive a esterilizaciones profilácticas. Eso ya no se puede hacer, no está permitido. Entonces, si la paciente quiere hacer uso de su sexualidad y está apoyada por sus padres, pues por supuesto que se le puede brindar la asesoría, en tanto especialmente a menos que tenga una cardiopatía, a menos que sea hipertensa, que pueden ser cosas que las pacientes con síndrome de Down pueden presentar, pues no tendría complicación de ningún método. Muchísimas gracias. No sé si esperamos un minutico a ver si de pronto alguien nos escribe una pregunta por los comentarios. Por supuesto. Aquí me está llegando una. Dice, ¿qué es importante en la adherencia de los anticonceptivos orales en términos de horario y factores que puedan alterar la efectividad de estos? Pregunta importantísima, o sea, de esas cosas que tenemos que llevarnos a casa. Conceptivos orales tienen ventanas de olvido que nos permiten que las pacientes puedan saltarse inclusive una o dos píldoras. Esto no se lo podemos decir a las pacientes porque pues van a hacer uso de esto. ¿Qué les podemos decir para garantizar la adherencia? Es mejor que lo tomen a la misma hora. Es mejor que lo tomen en las noches porque los estrógenos tienden a producir un poco de náuseas. Entonces, si lo toman en la noche, pues no van a sentir la náusea porque van a estar durmiendo. Es mejor que tengan en cuenta que si llegan a tener diarrea
o vómito, la efectividad del anticonceptivo puede estar, puede quedar ahí como cuestionada, porque pues es como perder una pastilla. Entonces yo siempre les digo, si van a tomar, tengan mucho cuidado, porque pues si tienen diarrea o vómito secundario, pues a estar tomando van a tener ese problema. Esos serían como los puntos que hay que tener en cuenta. Adicionalmente, si las pacientes pierden o olvidan tomar alguna pastilla, depende de los combinados que tengan. Recordemos que hay bifásicos, hay cuadrifásicos, entonces cada tipo de pastilla trae unas indicaciones muy específicas de qué pasa si olvidan la pastilla y en qué día sucede. Ahí es cuando la anticoncepción de emergencia cobra vigencia y cobra importancia, porque pues si pierden muchas pastillas, toca decirles que deben utilizar un método adicional por lo menos 7 días después de ese olvido. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cambiar la marca cambia la efectividad de los anticonceptivos orales? En principio no, porque son exactamente iguales. O sea, si cambiamos de levonorgestrel etinilestradiol al levonorgestrel etinilestradiol, no pasa nada. Donde sí tenemos que tener cuidado es en cambiar de un método a otro. O sea, si cambiamos de un implante a un combinado, ahí sí tenemos que tener cuidado en el momento que hacemos el cambio. Listo, creo que no me han llegado más preguntas. Doctora, muchísimas gracias por el espacio. Realmente es una charla que muy completa y muy enriquecedora y pues le agradecemos completamente por tomarse el tiempo de podernos brindar esta charla. Con mucho gusto, que esté muy bien y buenas noches. Igualmente, feliz noche para todos.